Tercera parte. Seguimos con el tema. Anteriormente, quedamos en la objeción del judaísmo sobre el si Jesús calificó en su rol del Mesías, en cuanto a esparcir el conocimiento del Eterno mediante las instrucciones de la Torá. Básicamente el judaísmo dice que Yeshua no es el Mesías porque se rebeló contra los rabinos, y violaba el Shabbat, sábado o día de reposo, por lo tanto ningún judío practicante puede creer en él como el Mesías esperado por el pueblo de Israel y del mundo. Pero su argumento se debe explicar para que puedan entender, así que copio. Jesús no respetó en nada la Torá ni los rabinos de su generación, aunque dice. Mateo 23, 1 al 3. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos, diciendo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced y guardad pues todo cuanto os digan. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús afirma aquí su conocimiento a la autoridad de los rabinos de su época, y seguramente lo está diciendo basado en la Torá como está escrito. Devarim, Deuteronomio 17, 9 al 10. E irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y consultarás, y te indicarán la sentencia del juicio. Entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Iba haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. Y también agregan. Devarim, Deuteronomio 17, 11 al 12. Actuarás según la ley que ellos te instruyan, y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir a Hashem tu Dios, o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel. O sea que dicha sentencia debía ser acatado, de lo contrario tal persona era reo de muerte, por lo que culmina el pasaje con el verso siguiente. Devarim, Deuteronomio 17, 13. Y todos los del pueblo oirán y temerán, y no procederán más con soberbia. Una vez expuesto estos textos de la Torá donde dice que se deben obedecer a los rabinos, y lo que ellos te digan eso es lo correcto, no te puedes apartar, ni a derecha, ni a izquierda del juicio que ellos tomen, de lo contrario eres reo de muerte. Dicen. Jesús si fuera el Mesías, estaba obligado a guardar la Torá y a obedecer a estos jueces que en su tiempo eran los fariseos, rabinos de la época, ya que ellos estaban sentados en la silla de Moisés, o sea los que dictaban cómo debía de hacerse las cosas en cuanto a la Torá. Además dice, aunque Jesús decía por un lado que debía oírse el consejo de los fariseos, él mismo ni se sujetó a sus palabras ni los obedeció. Por lo tanto como dice, Devarim Deuteronomio 17, 12. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir a Hashem, tu Dios, o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel. Jesús tuvo que ser condenado a muerte por desobediencia a la Torá, y desobediencia a los jueces de su época. Y toma el pasaje de Mateo 12, 1, 8 que fue expuesto anteriormente para decir que Jesús violaba el Shabbat, sábado o día de reposo, que se rebeló contra los rabinos, por lo tanto tal acción solo era su culpa ya que las acciones de sus discípulos son el resultado de las enseñanzas de su maestro, por lo tanto los discípulos representan a su maestro con sus acciones. En la opinión de estos fariseos, dice el argumento, Yeshua estaba violando el Shabbat según lo que dice la Escritura. Shemot, Éxodo 31, 15. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será Shabbat solemne, santo para Hashem. Todo el que trabaje en el día del Shabbat, de cierto morirá. Ahora bien, tomando todos esos pasajes en mente, comienzan a explicar el hecho narrado en Mateo 12, 1, 8, y dice lo siguiente copio. Es sorprendente que los discípulos de Yeshua no tuvieran el suficiente conocimiento para saber que recoger granos en Shabbat es una violación del mandamiento bíblico, el cual bajo ciertas circunstancias puede llevar a una persona a la pena de muerte. Jesús debía saber esto mejor que sus discípulos, pero al juzgar por su respuesta a los fariseos, todo indica que él mismo no conocía la ley. Por lo tanto, el texto demuestra que Jesús era un ignorante de la Torá y las instrucciones de los jueces, fariseos, los cuales debió sujetarse conforme como lo dice la Torá si era realmente el Mesías. Pero a la hora de la verdad, aunque por un lado decía que, haced y guardad pues todo cuanto os digan, él mismo, ni los respetaba ni se sujetaba a ellos. En vez de instruir a sus discípulos mejor en la ley, lo que hizo fue justificarlos y desafiar la autoridad de los rabinos de su época. Bueno, como vemos, esto es parte del argumento, pero no es todo, es aún más reforzado para que cualquiera que le sea enseñado, no le queda la menor duda que Jesús no cumplió con el requisito para ser Mesías, el cual continuaré Dios mediante en el próximo escrito. Shalom a todos.